inicio Héctor comentó, esta línea Cuerpo y Poder forma parte de la línea general de conocimiento que es Cuerpo, Cultura y Sociedad. Para mi gusto, esta línea de Cuerpo, Cultura y Sociedad tiene la virtud de ser tremendamente integradora, ¿no? Tenemos a José Luis Vera, quien ya muchos de ustedes conocen sus perspectivas de análisis y que se va a presentar la próxima semana, como acaban de escuchar también a la doctora María Eugenia Peña, y esta línea que para bien o para mal es un dato cuanto provocadora, ¿no? Bueno, yo tendré que empezar por decirles que soy antropóloga física de licenciatura, tengo la maestría y el doctorado en antropología social con la especialización en antropología médica. Y una de las cosas que es muy importante señalar, bueno, ¿qué es lo que les voy a presentar ahora, ¿no? En realidad esto es una síntesis muy apretada de lo que yo he venido construyendo en términos conceptuales, teóricos y metodológicos, y que he englobado en esta gran idea de cuerpo y poder, ¿no? A mí me dice mucho, a veces a gente a quien se lo he planteado no le queda del todo claro, porque de todas formas es como muy sintético, es muy sintético, cuerpo y poder, bueno, ¿de qué estamos hablando? Y para ello, bueno, pues el recorrido que yo les voy a hacer es un recorrido analítico, reflexivo, de cómo he venido construyendo una serie de conceptos, reeditando, resignificando una serie de conceptos que ya, pues desde luego existen, ¿no? Pero que es preciso analizar y desarrollar, mirar de manera distinta, y bueno, para muestra, creo que, y ahí está el punto de origen, es el concepto del cuerpo, ¿no? Entonces, bueno, uno de los objetivos de esta línea, y uno de los objetivos que yo me propuse casi sin mucho pensarlo, fue hacer una reflexión epistémica, una reflexión también conceptual de cómo en antropología física se había venido abordando el concepto de cuerpo y cómo se estaba dando cuenta de los cuerpos, ¿no? Entonces, bueno, les decía que para bien o para mal yo formo parte de una generación en antropología física que vio y que, digamos, luchó pues por generar un tránsito en las ideas de que constituían de alguna manera todo el quehacer y, digamos, ideológico y práctico, teórico, conceptual de la antropología física. Esto pues me ha generado tener pues desde luego una mirada crítica, una mirada aguda a esto, y al mismo tiempo pues también me obliga desde luego a ejercitar mucho más la reflexión, en virtud de que muchas veces fue considerado mi trabajo como un trabajo más de antropología social que de física. Entonces yo me di a la tarea de pues reflexionar, hacer, y esto lo he hecho, bueno, como les decía, a lo largo de una revisión conceptual, teórica, metodológica y epistemológica, en donde el punto de partida es el cuerpo, asumiéndolo como un ente polivalente y polisémico, ¿no? Es decir, que tiene múltiples significaciones, múltiples valores que son adquiridos a través de un proceso sociocultural. Yo les pongo aquí de manera muy apretada, pues, ¿de dónde viene todo esto? Los proyectos que yo he participado. Tengo actualmente 2 proyectos que están en funcionamiento. Uno es la construcción social de la enfermedad, el estrés de las operadoras telefónicas, en donde, bueno, amén de trabajar, seguir trabajando una serie de documentos que han sido producidos en ese proyecto, concretamente de las operadoras telefónicas,
lo que estoy haciendo es, en ese proyecto, seguir trabajando con esta idea de la enfermedad como una construcción sociocultural, ¿no? Y el otro proyecto es un proyecto que da cuenta o pretende, ha estado dando cuenta ya de la explicación, una explicación socioantropológica de la histeria colectiva que ocurrió a cientos de niñas en Chalco, que ustedes seguramente bien conocen. Esos son los proyectos que yo tengo actualmente en funcionamiento. He participado en muchos más, se los puse aquí un poco para que se dieran cuenta de qué es lo que he venido haciendo. Una de las características importantes de esta propuesta ha sido derivada de una noción que en antropología física fue como muy socorrida y muy, digamos, en los años 70, muy estructural a la disciplina, ¿no? Y que era que la antropología física estudia poblaciones normales, ¿no? Es decir, bueno, fue todo un boom de crítica, de cuestionamiento. ¿A qué se refería? Pues se refería a que la tarea fundamental de la antropología física había sido básicamente clasificatoria, taxonómica, o sea, tenía que dar cuenta de estos cuerpos desde una perspectiva medible, ¿no? Bien, pero y en ese sentido, bueno, pues es obvio que de lo que se trata y de lo que queremos son poblaciones normales para poder estandarizar. Yo me preguntaba, bueno, eso es algo que sí generaba mucho la discusión, pero sobre todo me preguntaba de numerosas poblaciones o conjuntos sociales caracterizados por algo, de lo cual la antropología física no daba cuenta, ¿no? Y uno de ellos, que a mí me pareció fundamental para el análisis, eran aquellos conjuntos sociales caracterizados por su trabajo, por la actividad laboral, ¿no? Bueno, yo, como les decía, he transitado de unas ideas siempre digo que muy silvestres, ¿no? Muy asilvestradas, a unas ideas ya más elaboradas teóricamente, más conformadas conceptualmente, que están guiando en la actualidad mis reflexiones, ¿no? Entonces, a partir de ello es que, bueno, pues dentro de esta línea cuerpo, cultura y sociedad, que compartimos estos presupuestos que ustedes seguramente ya han leído en la propuesta que se ha publicado en la convocatoria, pues tenemos este interés, pues, por hacer de una línea reflexiva que lejos de configurarse más como una línea que piense más en términos de modelos estáticos y de mediciones, pensar en una línea que se antropologice, es decir, una vuelta a la reflexión antropológica precisa, que desde luego la tiene, y la tiene en las tres propuestas. Bueno, ustedes ya lo juzgarán, pero yo creo que la tiene. Y bueno, una primera propuesta es esta, de antropologizar la antropología física, de incorporar novedosas interrogantes, actores sociales, otros actores sociales que no habían sido pensados como potenciales para analizarse, y de generar, pues, estas rupturas epistémicas, estas propuestas teóricas, conceptuales y metodológicas novedosas que pudieran dar cuenta de algo muy importante, del cuerpo biológico más allá de este mismo, ¿no? Es decir, sí, creo que en este sentido yo sí soy un poquito más precisa en mencionar que, para mí por lo menos, la biología no se explica por la biología misma, sino es en una relación absoluta y completa entre otros niveles analíticos. Y por niveles analíticos yo estoy pensando en la cultura, en la sociedad, en la ideología, en la religión, en la medicina, en lo que quieran, ¿no? Ese punto de partida, que es el cuerpo, tenemos que situarlo para este nuevo análisis en ese proceso relacional con estos otros
niveles analíticos o con, si quieren decir, mencionarlo así, con estas realidades históricas, económicas, políticas, socioculturales que habitan los cuerpos. Y antropologizar, bueno, pues qué bueno, ahora me da mucho gusto porque hace algún tiempo no había en antropología física cursos de teoría antropológica. Eso lo hemos logrado relativamente hace poco tiempo, y a poco tiempo pues ya estoy hablando como de 15 años, ¿no? Y eso ha venido a dar digamos, una solidez mucho mayor a nuestra propuesta en general de antropología física y en particular de cada una de las líneas. Yo insisto, por ejemplo, lo que les decía al principio, lo que voy a presentar aquí, digamos, son los presupuestos que estructuran la línea cuerpo y poder, y estos presupuestos pues son los que yo ofrezco en cada uno de los cursos y que van a ser los que guíen también, pues si se interesan, sus propias propuestas analíticas, sus investigaciones, incorporando reflexivamente y críticamente, desde luego, estas propuestas, ¿no? Y una de ellas, para pensar en cómo es posible antropologizar el saber dentro de la antropología física, pues tiene que partir también de una noción necesaria, que es bien antropológica, que es la pregunta que uno se hace sobre el otro, ¿no? Eso es algo que empieza a dar pues la pauta de cómo antropologizar nuestras propuestas. Los valores metodológicos de la antropología que yo aplico dentro de esta línea y que para mí son fundamentales es, en principio, bueno, pues generar siempre un dato del campo, ¿no? La propuesta es que los alumnos trabajen con conjuntos sociales muy concretos, definidos a partir del problema de investigación que están generando, y esto, bueno, llevarlo a cabo a través de un trabajo antropológico perfectamente gestado, digamos, construido previamente, para no llegar así nada más para ver qué es lo que levantamos. Y bueno, ¿por qué? Pues porque el trabajo antropológico tiene un enfoque holístico, o por lo menos en teoría eso es lo que ha distinguido a la antropología, y hay que continuar con ese impulso. Hay que continuar con el impulso también relativista, con sus limitantes, ¿no? Y hay que pensar que esta aproximación pues tiene un papel privilegiado en la construcción de la teoría antropológica. Es decir, aspiramos, aunque suene como muy pomposo, por lo menos yo aspiro a producir un saber antropológico dentro de la línea, y creo que eso es factible. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, siempre pensando que la antropología que nosotros producimos es una antropología latinoamericana, que no es la misma que la antropología norteamericana. Eso quiero que por lo menos vayan metiéndoselo en su cabeza, porque lo que seguramente vamos a hacer muchos, y que he hecho yo y que van a hacer muchos de ustedes, es encontrarse con que ese otro es parte constitutiva y problemática del sí mismo, ¿no? Es decir, nosotros no somos los colonizadores norteamericanos ni europeos que vamos a ir a ver y a preguntar por ese otro nativo tan distinto, sino que es muy probable que somos los nativos los que estamos haciendo investigación sobre otros nativos, ¿no? Es muy probable, y esto no es menor, no es de ninguna manera menor. Es una cuestión que hay que reflexionar desde el principio, sobre todo porque yo ahora he estado viendo en muchos lugares, yo doy clases también en la Escuela de Antropología del Norte de México, tengo algunos alumnos a los que les estoy dirigiendo las tesis, y bueno, como imaginarán, esta escuela que está en Chihuahua, que vive y experimenta una situación tan particular con la violencia, no deja, está atrapada además en esas circunstancias, pues todos los alumnos quieren hacer investigaciones sobre la violencia, el narcotráfico, la experiencia de la muerte, etcétera, cosas que les son muy inmediatas, muy inmediatas. De hecho, algunos de ellos
hacen investigación en sus propias colonias, casi en su propia familia, y esto desde luego no es menor. Es una cuestión que se tiene que analizar epistémicamente a través de una profunda reflexión, dado que la vocación, por lo menos lo que yo creo y comparto con algunos autores, es que la vocación de la antropología latinoamericana es una vocación crítica del conocimiento antropológico. Entonces, eso es lo que tendríamos que tener en mente, ¿no? Yo he tratado de hacer una propuesta híbrida, ¿no? Híbrida, tratando de hacer confluir a la antropología física y a la antropología médica para lograr una propuesta dentro de la antropología física. ¿Y cómo lo he hecho? Bueno, como les dije al principio, tengo como punto de arranque al cuerpo, ¿sí? Una noción que, si ustedes se han fijado y han revisado la literatura de antropología física de los últimos 30 años, no, 30, 40 años, podrán darse cuenta que el concepto de cuerpo no aparece en 3 décadas anteriores. O sea, de estas 4 décadas de las que les hablo, las 3 décadas anteriores no aparece como una noción que sea interesada para discutir, para analizar críticamente y para llenarla de contenidos más allá del biológico que entendemos que así es, ¿no? Bueno, en función de ello, bueno, desde luego ya son, sí, quizá un par de décadas en donde algunos antropólogos físicos, entre los que me encuentro yo, hemos tenido este interés por discutir esta noción, por darle una perspectiva crítica a la antropología física, pero sobre todo pensando en recuperar algo de lo que no había, digamos, no había atendido nuestra disciplina, ¿no? Y recuperarlo porque consideramos, por lo menos yo así lo veo, que hay una limitante, un constreñimiento dentro de su propia conceptualización, tanto de la variabilidad humana como la de concepto, como de cuerpo, que hay un constreñimiento que impide ver una serie de cosas que están contenidas en esta noción que yo les presento, que es una noción que yo he construido a lo largo de los proyectos de investigación que les mencioné al principio, ¿no? Ahora, este concepto de cuerpo como un campo de experiencia perceptual en el que se refiere a interacciones afectivas y sensibles por medio del cual los actores construyen su mundo, interactúan produciendo significados, representaciones, metáforas, y negociando y renegociando sus situaciones en un proceso dinámico. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, estamos con ello hablando, poniendo atención en todo un proceso que refiere al ámbito de la subjetividad que anteriormente en la antropología física no había atendido, ¿no? Y que les digo, bueno, yo considero que esa es una parte de sus limitantes. Esta cuestión de la subjetividad que nos puede hablar de un cuerpo que transita en la conceptualización y en la redefinición y en la mirada crítica, un cuerpo que transita de un cuerpo medible, objeto, a un cuerpo sujeto que piensa, que dice, que siente, que actúa, que genera una praxis particular dependiendo del locus en el que se encuentre, del lugar en el que se encuentre, del contexto sociocultural en el que se encuentre, de tal manera que nuestra definición de cuerpo, esta nueva definición de cuerpo, incorpora esas potencialidades y esas capacidades que nos permiten verlo como, y estos son los conceptos que yo analizo y estoy aplicando en las investigaciones, como cuerpo sujeto, cuerpo agente, ¿no? Es decir, un ente que actúa, que negocia y renegocia sus circunstancias en el mundo, y un cuerpo experiencia, ¿no? Hace un momentito Maru les hablaba de una cosa muy interesante que ahora estamos viendo en todas las líneas, que normalmente no hay una conciencia de tu cuerpo, ¿no? O sea, se vive así
digamos, es fuerte esta noción, pero quiero decir que en términos generales no hay una conciencia del cuerpo. Y la conciencia del cuerpo ocurre cuando, desde el punto de vista de la experiencia de uno mismo, ocurre lo que decía ella, pues ya se me averió una pierna, ya no puedo mover la mano, estoy enfermo y empiezo a preguntarme por qué estoy enfermo, qué me pasó y cómo la enfermedad también implica cambiar de identidad en este cuerpo, ¿no? Entonces, es tan importante empezar a ver esta relación del cuerpo-experiencia. ¿Qué es lo que yo he incorporado de la antropología médica a mi propuesta? Bueno, que desde luego esta noción de cuerpo articulada con digamos, los principales preceptos que maneja la antropología médica, que para quienes no conozcan, bueno, tiene como objeto así, digamos, intrínseco, inmediato, estudiar el sistema de creencias y prácticas médicas en general, ¿no? Hay también toda una resignificación del campo de la antropología médica en la actualidad, que ya no refiere solamente al sistema de creencias y prácticas médicas de los nativos, sino todo tipo de creencias y prácticas médicas, considerando que estas creencias y prácticas médicas son sistemas de creencias, son muy estructurados de tal manera que hasta la biomedicina puede ser susceptible de análisis como un sistema de creencias y prácticas. Bueno, y esto incorpora el proceso salud, enfermedad, atención, que es un concepto nodal de la antropología médica que nos permite advertir el papel que tienen en estos procesos las variables biológicas, sociales y culturales, el análisis de las representaciones culturales y de las prácticas sociales en el ámbito de la salud. Esto, digamos, configura un mapa de manera muy sintética de cuáles son nuestros intereses y por dónde van los análisis posibles, ¿no? De un cuerpo que está inmerso en relaciones de poder, que está inmerso en unas exigencias específicas sociales y culturales, que además, retomando lo que dice la antropología médica, es un cuerpo que produce saberes también, ¿no? Que produce creencias, que produce prácticas, no solo el cuerpo individual, sino lo que nos va a interesar, porque también eso es lo que habrá que precisar, nos va a interesar hacer un análisis en lo individual y en lo colectivo, pero quiero que recuerden que la antropología en general estudia relaciones, y si estudia relaciones, lo que nos va a interesar es tratar de explicar esas relaciones en un conjunto pequeño, X, perfectamente definido, ¿no? Y dentro de este conjunto pequeño, perfectamente definido, nosotros nos tendremos, digamos, como una manera lógica de análisis en el terreno metodológico, analizar al interior de este grupo las individualidades y generar tipos para una explicación que siempre tendrá una referencia, un dato, siempre generará un dato referencial y no un universal. Es decir, no vamos a generar desde por lo menos desde mi línea, datos universales, datos que se pretendan establecer como generalizaciones, sino siempre datos referenciales, porque lo que vamos a hacer son pequeñas investigaciones de grupos específicos bien definidos. Y bueno, creo que es importante subrayarles que, si bien digo que la biología no se explica por la biología misma, que eso pues suele tener sus puntos de lucha ideológica, digamos, creo que si yo no logro articular que tanto los procesos biológicos como los sociales, como los culturales e ideológicos están en permanente imbricación, ¿sí?
para explicar el fenómeno de la vida. Si no logramos ver eso, entonces estamos haciendo una investigación sesgada. El propósito de esta línea, bueno, desde luego es contribuir con la construcción de un saber antropológico que sea generado por antropólogos físicos comprometidos, situados en las realidades actuales, ¿no? También, pues, la idea es consolidar esta línea de pensamiento que configure a lo que hemos venido llamando como una antropología física crítica, ¿no? A partir de una revisión ontológica, epistémica, dialéctica del cuerpo, analizándolo no ya como objeto de conocimiento o espacios donde se inscriben significados culturales, sino como un campo perceptual que se construye social y culturalmente, y siempre en redes de tensión, de ahí el término de poder, ¿no? Para ello, bueno, se tiene como orientación, como ya vieron, orientación básica al cuerpo como experiencia, al cuerpo como agencia y a la cultura como productora de salud, como determinante de enfermedad y como modeladora de la experiencia a la que se modifica y adjudica sentido y significación. Es decir, como verán aquí, por lo menos el ámbito o el nivel analítico, social y cultural son fundamentales para poder explicarnos todos los procesos que queremos abordar desde esta perspectiva. Bueno, se preguntarán ¿por qué cuerpo y poder? Ya les mencioné un poco lo del cuerpo. El tema del poder es fundamental. No crean que me lo saqué de la manga y dije, pues ahora como está de moda hay que ver. Desde luego hay una lectura muy Foucaultiana en mi propuesta. No veo, por más de que se haya criticado a Foucault, yo lo leo y sigo diciendo que es la neta. Que para mí guía toda mi idea, todas mis ideas, toda mi mentalidad, fundamentalmente porque yo empecé estudiando a conjuntos de trabajadores y los conjuntos de trabajadores estaban en una fábrica o en una mina en encierro, y entonces eso me dio la postura de Foucault cuando analiza al cuerpo, cuando él menciona en la microfísica del poder que el poder penetra los cuerpos y hace un análisis de qué manera y en dónde son los sitios en donde este tipo de poder se ven de manera más específica, y habla de la fábrica, de la escuela, de la familia, de la cárcel, del hospital psiquiátrico. Entonces a mí me da enormes elementos para pensar en algo que no había pensado y que me parece hoy contundente y que lo veo aquí, afuera, donde quieran. Esto que las relaciones están tamizadas por relaciones de poder. Pero no solo eso, por relaciones de poder saber. Aquí mismo, a lo mejor yo puedo decir, pues ¿qué se traen? No, porque yo tengo un saber que ustedes no tienen y tengo una jerarquía que ustedes no tienen, y eso hace que las relaciones se generen de una manera y se produzcan discursos, prácticas, sentimientos, todo este tipo de cosas que además están implicados en la manera en que los cuerpos responden. Bueno, creo que ya les dije esto, pero quiero subrayar este tema de si hay un ejercicio de poder sobre el cuerpo, es porque hay saberes. Es que a partir de sus efectos de verdad, como diría Foucault, se producen efectos de poder. Y si podemos ver el cuerpo como materialidad sobre la cual el poder se inserta, es posible dar cuenta de cuáles fueron los saberes que permitieron, que facilitaron esas intervenciones. Esta particular cita me parece que contribuye a uno de los objetivos que tenemos dentro de la línea de cultura, cuerpo, cultura y sociedad, que es analizar la variabilidad humana no solo en sí misma, sino a través de dar cuenta de los procesos y las causalidades.
Ese es en realidad lo que nosotros nos proponemos. Entender cómo esta variabilidad humana se encuentra en un sitio, en un contexto específico, pero de lo cual a nosotros nos debería interesar sobre todo dar cuenta de los procesos que permitieron que llegara a estas condiciones, etcétera, o permitieron que este tipo de cuerpos respondan de X manera. Entonces, por eso me parece que no es menor la inclusión de esta noción de poder y de subrayar que las relaciones que nosotros como antropólogos vamos a estudiar están tamizadas de poder y de saber. He transitado por una enorme reflexión de cómo incorporar este concepto que al principio les sinteticé, para ver, bueno, por qué hoy, sobre todo porque en las últimas 3 décadas, digamos, y 2 aquí en México, ha proliferado un interés sobre el cuerpo, y ustedes seguramente ya lo han visto, ¿no? Hay congresos, hay investigaciones, en fin, abordajes de todo tipo, y a mí me parecía que para, digamos, consolidar esta nueva perspectiva dentro de antropología física, era preciso preguntarse por qué hoy de pronto hablamos del cuerpo, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando en el ámbito de la ciencia social, de la ciencia en general y de las ciencias sociales en particular? ¿Por qué de pronto el cuerpo nos resultó importante? Y desde la perspectiva que les estoy enunciando. Y bueno, hay una serie de elementos que no debemos dejar de lado, y bueno, uno de ellos es porque, como hace un momento comentaba Maru, pues el crecimiento, crecimiento y desarrollo, la maduración, etcétera, la conformación del sujeto con su madurez bioquímica y luego su decadencia en algo que se llamará envejecimiento, pues tiene una formulación biológica. Pero ¿qué pasa hoy cuando hay una exigencia de no verse como de la edad que uno tiene, ¿no? Hay un choque ahí muy importante que nos remite necesariamente a pensar en un cuerpo distinto que las sociedades capitalistas contemporáneas están exigiendo y están construyendo. Un cuerpo hechizo tal vez, ¿no? Un cuerpo, no sé, se me ocurrió ahorita eso, pero no sé, hay que pensarlo. Bueno, entonces esto, la mirada de la edad biológica con la cronológica de uno mismo, de pronto se encuentra y hay dificultades y la sociedad exige otro tipo de cuerpos. Y este nuevo saber sobre el cuerpo no puede de ninguna manera eludir, pensar en la violencia como un acto sociocultural que se ejerce en particular sobre los cuerpos, ¿no? La violencia étnica, la violencia sexual, la autodestructiva, la doméstica organizada, todo ello está incidiendo en el cuerpo. En la tortura que también hemos visto, lamentablemente en las últimas, yo creo, en la última década sobre todo, desde la primera vez en que en Michoacán, en un bailadero, un grupo de los Zetas tira una bolsa con cabezas, como boliche, ¿no? Y volvemos al punto de qué es lo que está pasando con el uso de los cuerpos dentro del ámbito de la violencia, ¿no? Cómo en los cuerpos se inscriben también algunas demandas, algunos reclamos y amenazas entre grupos delictivos, y bueno, la tortura que ha existido desde hace muchísimo tiempo en nuestro país. En la sujeción de los cuerpos, por medio de la violencia, el cuerpo se convierte en un territorio de dolor y de autoalienación, es una mercancía de intercambio, de ideales, incluso al interior del trabajo. Pero no vamos lejos, el cuerpo también se convierte en un ente de experimentación en el ámbito de la genómica. Bien por una parte, problemático por la otra, ¿no?
A finales de los 1980, como por 89, una antropóloga muy destacada norteamericana iniciaba un congreso de antropólogos preguntándose si estábamos ante el fin de un tipo de cuerpo, ¿no? Y eso se lo preguntaba en los años 80, ¿no? Y efectivamente lo que se estaba gestando era esto que, bueno, de todo esto que les he estado mencionando, de cómo dentro de tanto de la antropología física como de la medicina, por citar nada más estos dos ámbitos, no me voy a ir más allá, el cuerpo había sido asumido como un universal, un natural universal, ¿no? Objetivizado, desprovisto de toda intencionalidad y de intersubjetividad, que es prácticamente el referente de un discurso hegemónico, y que es un rasgo ideológico pues absolutamente criticable. Entonces, efectivamente, digamos, esa pregunta se contestaría en el sentido de que este tipo de cuerpo sí tendría que ver su propio fin, digamos, ¿no? En términos analíticos, en términos reflexivos, en términos de una práctica discursiva distinta, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues porque los avances de la teoría del conocimiento nos fueron evidenciando que el cuerpo ya no podía ser pensado como un hecho natural, sino que tenía que ser pensado como un ente con historia. Y esto, bueno, pues esto es una noción que le debemos desde luego a Foucault. Es Foucault quien nos dice el cuerpo no es un ente natural, tiene historia. Hay que historizar sus procesos, no es algo que se dio en la naturaleza y ahí está y acabado y único y además generalizado en el mundo. Pues no, tenemos cuerpos muy distintos biológicamente, ideológicamente, culturalmente, socialmente, y esos son los que nosotros debemos de dar cuenta. Bueno, y además, bueno, pues un cuerpo, el que estamos ahora, digamos, construyendo analíticamente, un cuerpo que está inmerso en relaciones asimétricas de interdependencia, cuya manifestación particular es producto de un proceso de construcción histórica, ¿no? Y como ciertas normativizaciones por dispositivos de poder nos están evidenciando pues cómo este cuerpo está inmerso en relaciones de asimetría. Nos interesa pues ver o poner atención en las prácticas y representaciones de ese cuerpo que son identitarias, que son elementos identitarios de una sociedad y de una expresión de esta o una fracción de esta, a veces dominante, pero a menudo no dominante y por ello deslegitimada, y eso es lo que nos interesa estudiar. Es decir, habrá una exigencia social por un tipo de cuerpo, un tipo de discurso, un tipo de práctica, un tipo de ejercicio de la afectividad, pero desde luego que hay resistencias, porque como nos decía Foucault, ¿no? Donde hay poder hay resistencia. Hay resistencias a estas imposiciones hegemónicas. Lo que nos interesa es ver cómo estas resistencias se relacionan con la hegemonía, pero sobre todo, ¿por qué? Porque en esa disputa se está disputando pues nada menos que el desarrollo, digamos, pues óptimo de el cuerpo, los cuerpos, el ejercicio de los derechos humanos a nivel general, ¿no? Y por ello este tipo de cosas nos interesan. Bueno, estas consideraciones de un cuerpo inmerso en relaciones de poder nos llevan a dejar de pensar pues en ese cuerpo como espacio neutro en el que solamente se articulan aprendizajes, para verlo como un espacio de producción ideológica sobre el que se articulan las redes de poder y de saber. Este tipo de cosas, bueno, yo las he estudiado con las operadoras telefónicas y debo admitir, pues, insisto, que no es porque pues yo haya sido muy brillante y lo estoy planteando desde hace mucho tiempo, sino es el dato etnográfico
el que me exige una reflexión de esta naturaleza para que yo pueda dar cuenta y explicación de fenómenos tan complejos como es, digamos, el tránsito en la tecnología de el puesto de la operadora telefónica que hoy está, creo, a punto de desaparecer en este país, ¿no? ¿Cuáles son algunas de las condiciones corporales que pueden ser estudiadas desde esta conceptualidad? Bueno, la enfermedad y sus formas de atención, cualquier enfermedad en realidad, los usos del cuerpo, el alcoholismo, la injusticia, la disciplina, la violencia, la inequidad, la tortura, por decirles solamente algunas en las que yo he participado, ya sea desarrollando algunas ideas o asesorando a algunos alumnos. Aquí, bueno, lo que hago ya es mencionar cómo este concepto de cuerpo ha venido transitando en antropología física, de un concepto de organismo y de soma, y cómo en antropología social pues también hay un tránsito. Desde luego la antropología social también ha tenido su propia reflexión epistémica, y yo lo que les pediría, no importa que vayan para la línea de bioarqueología, que se acerquen a la producción de la antropología social, en principio a lo que está haciendo la antropología social, lo que hace en casa, en casa, y lo que hace en general la antropología social como disciplina en el país, ¿no? Hay cosas muy interesantes y hay toda una reflexión también epistémica crítica del propio ámbito que les invito a que lo vean, y cómo, por ejemplo, igual ha transitado de pensar en que la antropología social estudia lo que es, hace, produce, transmite y comparte el sujeto en sociedad, a pensar también que este sujeto tiene agencia humana y es un actor social, que es un concepto también venido de la antropología social, que precisa de la incorporación en nuestros saberes. Bueno, esto ya se los mencionaba, como el asunto de producir un saber relativizable ante un saber único y firme del saber biomédico, y todo esto, bueno, forma parte de una pregunta que suele enunciarse como de manera muy simple, pero que en realidad es bastante compleja: si son los hechos descubiertos o son construidos. ¿Se ve? Ah, sí, es que acá de pronto no se ve. Tenemos dos respuestas. Aquí es bastante esquemático, creo que es más problemático de esto, pero es para que vean más o menos las tendencias que hay al interior de por lo menos las disciplinas de las ciencias de la salud, ¿no? Si se piensa en que los hechos son descubiertos, hay tras de sí una teoría naturalista donde se admite pues al cuerpo como producto de la evolución, como un objeto dado por la naturaleza, no por la sociedad, y desde mi punto de vista esta postura justifica las diferencias y las desigualdades sociales, ¿no? Una postura distinta, que implicaría el reconocimiento de que los hechos no son descubiertos sino son construcciones sociales, implicaría pues partir de una teoría constructivista, de asumir que el sujeto, su cuerpo, su historia y su cultura son construcciones de la sociedad y no solo son producidos por conocimiento profesional, sino que además son producidas en interacción, en esta interacción que se da entre el investigador y el sujeto de estudio. Bueno, igual en las últimas 3 décadas creo que todo el mundo ha querido hacer investigaciones como desde el constructivismo, o mencionando que pues hará la construcción social de no sé qué, las representaciones como construcción social, y me parece bien, pero a veces no es tan suficiente decir que yo parto de la enfermedad como una construcción social. Es una verdad absoluta, yo sí creo que es una construcción social, más allá de ser una situación biológica, que no le quito esa importancia. O sea, tiene en primer lugar, surge en primer lugar como una respuesta
de neurohormonal, si quieren, una respuesta de la insuficiencia del aparato, ¿cómo se llama?, inmunológico, más allá de eso, que es absolutamente reconocible. Mencionar que la enfermedad es una construcción social implica el reconocimiento de otros niveles analíticos, pero eso no es suficiente. Lo que nosotros tendríamos que dar cuenta es de cómo estas cuestiones de la construcción social se generan en esos puntos de diferencia y de tensión ideológica que habla de, pues si quieren, de poner atención en elementos como la estratificación social, el género, la etnia, la diferencia religiosa, la diferencia etaria. Este tipo de cosas son las que tendríamos que dar cuenta de manera muy detallada para efectivamente dar cuenta de un fenómeno que se da desde la construcción social. El otro, culturalmente diferente, es cada vez un otro más próximo a uno, eso lo tenemos que tener en cuenta. El cuerpo desde la modernidad, no sé si ya me prolongué mucho, pero aquí lo que les quería decir es, bueno, todas las tendencias y las corrientes analíticas que sobre el cuerpo he revisado para la conformación, pues, de los cursos de mi propia propuesta, etcétera. Más o menos esto. Y sociológicas, bueno, aquí un resumen básicamente de cómo pensar en que los cuerpos habitan realidades distintas, ideológicas, y que los constriñen o los hacen responder de una u otra manera. Ya les mencioné más o menos cómo llegué a esta propuesta. Una de las cosas que me interesa más mencionar es cómo el tránsito más claro que yo hago tiene que ver con ejes analíticos. Yo igual fui formada con este interés de hacer estudios para dar cuenta de la diferencia en el terreno, digamos, clasificatorio, taxonómico, y se tomó en cuenta conceptos como soma, variabilidad, diversidad biológica, cuerpo, a transitar a otro eje que es el eje, desde mi punto de vista analítico, más adecuado, que es el de la desigualdad social, que puede eventualmente ser analizado a partir de estudiar procesos como la desnutrición, el racismo, la salud, enfermedad, atención, la pobreza, el sexismo, la explotación, en fin. Este es una cosa que igual, como les comento, se dice de manera muy simple, pero en realidad tras de ello hay numerosas reflexiones y avances y retrocesos, ¿no? de cómo poder irle dando confianza y validez a lo que yo estoy proponiendo. Lo hice en un primer momento, como les decía, un poco silvestrada, en este primer estudio que hice con los mineros, en donde yo relacionaba el cuerpo productivo y el cuerpo disciplinado y dócil con una respuesta inmediata que era la enfermedad. Así, o sea, los mineros entran, trabajan, son explotados y enferman, y entonces ya, ¿no? Y bueno, en realidad, como insisto, en el trabajo de campo, en un trabajo acucioso y muy detallado con un grupo de mineros en su ámbito laboral, yo me doy cuenta cómo es mucho más complejo que eso, ¿no? Ese proceso no puede ser tan esquematizado y tiene que dar cuenta necesariamente de un proceso en donde el cuerpo se convierte en sujeto y al mismo tiempo es agente, y al mismo tiempo es este cuerpo experiencia que experimenta una serie de procesos que yo no advertí en un primer momento porque iba sobre la enfermedad específica, ¿no? Entonces, bueno, ese tipo de cosas y volver a esos estudios
me hizo reflexionar en la necesidad de crear todas estas propuestas y con nuevas orientaciones que después hice con una investigación que hice con un grupo de obreras de la industria metalmecánica, en donde incorporo por primera vez la noción de analizar el fenómeno que me proponga, en este caso era digamos el trabajo y los procesos enfermantes, a partir de un paradigma muy importante, que es donde yo prácticamente me posiciono, que es el punto de vista del actor, ¿no? Entonces esto me permite a mí entender en principio lo que ocurre en el cuerpo, esas condiciones corporales y particularmente la enfermedad, no como una perspectiva patologizada, sino como una construcción social. Y eso hace una diferencia enorme, enorme, enorme. Y miren que me pongo chinita y hasta me da emoción, porque, bueno, construyó para mí un panorama que dije, esto es lo que debe de hacer la antropología física, junto con la antropología médica, estudiar el cuerpo desde la experiencia, ¿sí? Dar cuenta de cómo este cuerpo responde lo que ustedes quieran estudiar, con procesos y causalidades específicas, sin necesidad de tener como referente el modelo analítico de la biomedicina, que es, querrámoslo o no, positivista, y que no le da la palabra a los sujetos. Yo lo veo una y otra vez en mi propia experiencia como persona enferma, o en el análisis que hago yo cuando se da un encuentro médico, ¿no? O sea, no hay posibilidades de darle la palabra al sujeto desde la perspectiva del modelo biomédico. Bueno, yo he analizado una serie de conceptos, he construido todo un mapa. Aquí solamente se los voy a pasar de manera muy rápida, ¿ya? Lo he hecho a partir, el eje es el cuerpo, después voy al proceso salud, enfermedad, atención, a las representaciones y prácticas. Actualmente he trabajado el tema de las metáforas, las representaciones y las prácticas y las emociones. Es algo en lo que yo he trabajado últimamente y también insisto, no es algo que yo dije, ay, pues lo voy a hacer porque ahora está de moda, sino lo hice por el dato etnográfico que vuelvo a encontrar y que merece un análisis muy específico dentro de lo que hoy algunos han llamado antropología de las emociones. Yo tengo este ámbito construido también que denomino antropología del cuerpo y las emociones, en donde pues de lo que pretendemos es darle explicaciones básicamente antropológicas a estos dos universos de análisis, al cuerpo y a las emociones. Bueno, quiero irme un poquito más rápido con esto, que son análisis de conceptos, porque quiero llegar a algo con lo que quiero terminar. Bueno, he transitado, por ejemplo, del uso de la noción de percepción social, que me fue muy limitada, al uso de representaciones y prácticas, y esto yo lo he trabajado ya en varios textos. Lo dejo muy patente cuáles son las limitaciones a través de estudios muy concretos y por qué el concepto de representaciones y prácticas me es más útil para explicar una serie de fenómenos, pero además también ahora el concepto de metáfora me es más útil para explicar una serie de fenómenos, y a través de eso es que pues abordé el tema de el estrés con operadoras telefónicas. Se publicó ya el libro de esta experiencia. Es un libro muy complejo, pero que pretendió dar cuenta de cómo se construye la noción de estrés entre un grupo de operadoras telefónicas, y para ello yo utilizo el concepto de metáfora porque me parece que es el más adecuado para ejemplificar
el mundo el mundo en tensión en este ámbito. Ya lo verán y ya lo podremos ver con cuidado. Bueno, para hacer un análisis del cuerpo, como lo he venido haciendo, sería muy riesgoso, epistémicamente hablando, si yo no hiciera un análisis del concepto de cultura. Y también lo hice y por eso estoy en ese tránsito de pasar de una noción de cultura como aquello mentalizado o aquello que hacen los sujetos a pensar en una noción de cultura semiótica, ¿no? Una concepción semiótica, pues. Es decir, lo que estoy aquí insistiendo es recuperar a este cuerpo sujeto como un productor de sentido. Eso igual para mí fue como la luz que me permitió guiar las nuevas reflexiones sobre pues estos procesos de metaforización y estos procesos de construcción de la enfermedad. Me voy a adelantar con esto, que es todo el tema de la conceptualización de las prácticas y representaciones. Yo lo que quiero decirles es que por lo menos en este tránsito reflexivo, lo que yo me propuse fue generar mis propios conceptos, pero no quiere decir que pues es lo último que hay en la vida. No, desde luego que ya ustedes verán cómo dentro de mi propio concepto hay numerosos autores de los que yo abrego y construyo para mí y para la nueva perspectiva una nueva propuesta. Un modelo, me voy a adelantar porque esto ya lo veremos en algunos cursos. Uno de los preceptos importantes de la línea es que, bueno, yo no creo en la producción teórica per se, ¿no? Yo creo que la teoría se produce siempre en un ámbito circular con el dato etnográfico. Entonces, no podemos, bueno, sí se puede desde luego estar teorizando y teorizando y teorizando, pero lo más importante del asunto es que estas teorizaciones tengan un sustento, puedan decantarse a la realidad y volver para producir el saber antropológico. Desde luego que no es solo mi propuesta, yo abrego fundamentalmente para ello de Bourdieu, es quien ha generado esto de manera mucho más puntual, y para ello también creo que una de las cosas que nos conviene en este ámbito de la disciplina es generar estos procesos de ruptura y de construcción. Una de las cosas que yo les pido a mis alumnos siempre que llegan a solicitar estar conmigo es que debemos de generar un proceso de descolocación, ¿sí? ¿A qué me refiero? Si ustedes vienen de medicina, psicología, ingeniería, historia, qué sé yo, que traen un bagaje de saber conceptual propio, que lo que tenemos que hacer es potencializar todo eso que ustedes traen, pero incorporar estas novedades de manera crítica. Para ello precisan descolocarse, salir un poco de lo que eran antes y colocarse en este ámbito de nueva reflexión y de mentalidad. ¿Para qué? Pues para que sean capaces de criticar a su maestra y decir, fíjese que por ahí no va, fíjese que va por acá, de ser analíticos, de incorporar lo que se dice aquí pues de manera analítica. ¿Cómo se va a hacer también? Hay una cosa muy importante que aprendí yo con Bourdieu, que es que la información que uno produce en el campo, es decir, si uno hace etnografías, si uno hace etnografías no solo fuera en el campo, sino etnografías en el laboratorio, por ejemplo. No sé si ustedes sepan, pero hoy en día la etnografía ha sido una herramienta poderosísima que ha incorporado la ciencia biomédica a su práctica como algo que es potenciador de conocimiento. Entonces, bueno, hasta ahí se hace, ok, se hace la etnografía y esto implica, siempre he dicho que la etnografía es la relación entre el oficio de mirar
de observar con la práctica de generar sentido. Uno observa e interpreta, siempre, siempre. Entonces, si esto es así, lo que tenemos que hacer es tener un autocontrol permanente de lo que estamos produciendo. Y eso es algo de lo que se aprende a través de la propuesta de Bourdieu, que él habla de una vigilancia epistemológica permanente de nuestro quehacer. No solamente para los antropólogos, sino para los sociólogos, historiadores, médicos. Yo creo que es una herramienta poderosísima la vigilancia epistemológica, que habla nada menos que del autocontrol. El proceso de investigación que vamos a seguir en esta línea, bueno, siempre tendrá como punto central el proyecto de investigación, en donde pues hay dos ámbitos siempre también en tensión. La producción de saber dentro de la línea de la antropología del campo de conocimiento de la institución y pues digamos los bagajes que ustedes ya traen como investigadores anteriores, seguramente ya hicieron una investigación, y que lo que tiene que ver es reconocer que tienen algunas prenociones, que su yo cultural está influyendo en la decisión de qué quieren estudiar, por ejemplo. Eso es obvio, alguien alguna vez me dijo que nadie estudia nada per se. Es decir, lo que queremos estudiar tiene una razón inmediata y está en uno, más de en la institución y en las corrientes y en no sé qué, está en uno. Entonces eso sí se debe estar permanentemente en una vigilancia epistémica. Por lo menos pensar que tenemos un yo cultural, que tenemos que ponerlo en un cuestionamiento. La investigación pues no va a ser una investigación tradicional. Acá yo tengo una propuesta de un guión, de un diseño de investigación en donde transitaremos de hablar de material y métodos a generar todo un proceso reflexivo en donde más allá de conjuntar una serie de autores y de propuestas para tener un marco teórico ecléctico interdisciplinario, que más de las ocasiones lo que encontramos es pues una anarquía conceptual, vamos a tener que generar un proceso en el que al final el informe, que sería sus tesis, sus ensayos, tendrían que ser descritos de manera muy precisa, dando a conocer desde qué sitio se habla, ¿no? Y para esto vamos a aplicar este modelo, digamos, analítico, en donde se transita de la ruptura a la construcción y a la comprobación, teniendo siempre una vigilancia epistémica. Este es lo que yo les decía hace un momento, con algunas precisiones. Vamos a tratar de ver, de generar sobre todo preguntas de investigación primarias antes de cualquier cosa, y tener la idea de que un proyecto de investigación siempre es un proyecto artesanal en el que se avanza y se retrocede y se avanza hasta que se tiene claridad de todos los puntos, coherencia sobre ello. ¿Cómo hemos conjuntado la propuesta de esta línea? Bueno, así de manera muy rápida, para la maestría y para el doctorado, digamos que serían los mismos cursos, pero siempre con una suerte de profundización mayor. Hay algunas cosas que quizá cambiaré en esta ocasión, pero esto es en general lo que hemos propuesto, ¿no? La línea de especialización 1 abordará en el primer curso, pues, toda esta propuesta de repensar al cuerpo dentro de la antropología física, un poco lo que les he mencionado, pero de manera más profunda. Tendremos una optativa como antropología médica. El segundo sería del cuerpo universal a su ubicación histórica, local y sociocultural. Habrá la optativa de de epidemiología sociocultural. En fin, estas son las propuestas. Seguramente algo podremos modificar también dependiendo de la demanda, y si no, pues nos iremos a escribir. Bueno, es esto. Muchas gracias.
por su atención y me gustaría que comentaran algo. Y si no, pues vamos. No sé, ¿tienen algún comentario, pregunta o ya se sienten muy cansados? Sí, ¿o qué? tengo una Ay, qué bueno. Sí. O sea, no me quedó claro, porque bueno, también leí para hacer mi proyecto parte de lo que usted ha hecho. Entonces, ¿cómo es esta enfermedad como construcción social que no tiene que ver con un referente patologizado? O sea, no acabo de entender cómo. O sea, sé que no. Acabarás de entenderlo algún día. No, sí, mira, bueno, de manera muy burda a lo mejor, ¿no? Te podría decir, lo decía hace un momento. La diferencia entre reconocer una enfermedad como patología y una enfermedad desde la construcción social está en un modelo analítico que ya se produjo en la antropología médica, que define que el padecer es un modelo que se llama illness disease, ¿no? Illness refiere al padecer, que es todo aquello que el paciente menciona sobre la enfermedad, y disease es la enfermedad, es la construcción biomédica, es la nosología, la tipificación de la enfermedad. Yo te puedo decir el estrés, por ejemplo. Bueno, ahí nos encontramos con una problemática bien seria, porque pues hay médicos que decían, que me criticaban, ¿no? Es que tú estás abordando el estrés como enfermedad y eso es incorrecto. Y yo decía, probablemente. Y es incorrecto, me decían, porque el estrés es un síndrome. Si uno busca la diferencia entre enfermedad y síndrome, es, ¿no? Entonces yo dije, en realidad a mí no me interesa entenderlo como enfermedad, porque no me interesa medirlo, lo que me interesa es interpretarlo. Y chin, eso lo dije hace un montón de tiempo y pues, a todo el mundo se me vino encima, ¿cómo? Que no sé qué, que el estrés se mide y que no sé qué. Pues no nada más, ¿no? ¿Y cuál es el problema de medir el estrés? ¿Cómo lo ha hecho la psicología y la biomedicina? A través de una serie de test que nos orienta mucho, ¿no? Pero encasilla al individuo y parte de la noción de un individuo tácito, ¿sí? Y no de las complejidades, las diversidades y de las explicaciones locales específicas de cada quien. Yo puedo decirte que me encontré con operadoras telefónicas que decían de todo, ¿no? Un poco, desde aquellas que dijeron, yo no tengo estrés, porque no quiero que me vean como una loca, ¿no? A la que me exigía, por favor, tómame en cuenta, yo tengo mucho estrés y quiero que me atiendan, ¿no? Y exigía esta misma que su estrés fuese reconocido biomédicamente como estrés, ¿no? Para no ser considerada una loca. Entonces, bueno, todo esto obra en la explicación multicausal también, que proviene del propio sujeto. La diferencia entre patologizar, así de simple, sería que la biomedicina da cuenta de una enfermedad a través de una conceptualización esquemática, ¿sí? Y la antropología tendría que dar cuenta de la experiencia de la enfermedad, no solo de los signos, que es la base de la biomedicina, sino del síntoma en particular. Si se fijan, por ejemplo, la biomedicina diría, ¿hay médicos aquí? ¿No más? Sí. Diría que, diría que para construir la noción de enfermedad tendría que partir de los signos y síntomas, ¿no? Pero lo que más hace caso es de los signos, y los síntomas los obnubila, los diluye, no le interesa porque no son objetivos. Quiero hablarlo en términos de tendencias, o sea, tendencias, va a decir, yo no soy así.
Así me he encontrado con algunos, es que yo no soy así, no, yo lo sé, pero bueno, en términos de tendencia, la biomedicina hace esto, ¿sí? Desdibuja toda la experiencia del paciente en términos de síntomas y se queda con los signos, o hace otra cosa, convierte en signos esos síntomas, que es algo mucho más complejo también. Bueno, eso es de manera muy simple y esquemática lo que te puedo decir, que me parece que, insisto, bueno, más allá de verse esta perspectiva como una perspectiva que si bien sí es crítica y es muy crítica la biomedicina, lo que tenemos que hacer es volvernos complementarios, ¿sí? La biomedicina tiene necesariamente siempre que estar dialogando con los antropólogos y los antropólogos con los médicos y con los psicólogos, ¿no? Este punto de encuentro es absolutamente necesario y fundamental. Créanme que lo he hecho, lo he intentado, lo sigo haciendo, pero hay estructuralmente en la conformación de las ciencias una cosa muy difícil que tiene que ver con las miradas de lo que es científico y lo que no es científico, que a veces no se paran. Pero bueno, esta es la tarea y hay que hacerla todos los días, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Sí, bueno. Bueno, gracias, Josefina. Pues les pido nada más ahora sí 5 minutos, ¿no? Para ajustar alguna información, pero voy a recoger un poco primero. También a la gente que está conectada le pido que espere, por favor. Por cierto que yo les iba a hablar también de un conjunto de trabajos que tengo publicados, que los tengo ya compendiados en un CD para dárselo a la coordinación, por si les interesa leerlo. Habla de todo esto que yo les participé aquí. Y bueno, pues sería interesante contar con su mirada crítica. ¿El CD ya está en la coordinación o se va a dar? Se lo voy a dar ahorita, aquí lo traigo ya. Muy largo para Pues miren, nada más es para ajustar algunas de nuestras fechas. Ya me han estado preguntando, sobre todo la gente que está de fuera, pero es un caso aparte, ¿sí? Sobre el examen ya habíamos dicho que era el día 5 de julio. La próxima semana pues ya es la última sesión del propedéutico, ¿no? Y después, el sábado que sigue, el 28 no hay aquí, no hay sesión, ni vengan, no van a venir porque va a estar mucha seguridad la escuela, ¿no? Porque es el examen de admisión, pero de licenciatura, y ahí sí es masivo, ¿no? ¿Lo puedes sacar así? Sí, no pasa nada. El examen es igual a las 10. Sí, a las 10, porque si quieren venir más temprano para que vengan más frescos, pues sí, el examen es a las 10. Yo les voy a hacer llegar de todos modos el salón, no creo que sea aquí, voy a buscar un salón también amplio, pero con bancas individuales, y va a ser... Se voy a apuntar muy estricto para que no vaya a estar copiando y esas cosas, ¿eh? Gracias. No, cuando termine, si quieres, voy aquí a mi... No, ya acabó, de hecho estamos grabando esto que no...